Vamos a iniciar entonces una unidad más dentro de nuestro programa de estadística y esta unidad hace relación a lo que se llama la inferencia estadística. Todo lo que habíamos dado hasta ahora, antes de las probabilidades, era parte de la estadística descriptiva. Todas las tablas, las medidas de tendencia central, de variabilidad, de posición y los gráficos, estábamos hablando de la estadística descriptiva. Luego empezamos la parte de probabilidades con sus diferentes denominaciones y también aplicaciones. Eso viene a ser como el cálculo auxiliar que vamos a utilizar para la parte de inferencia estadística. Dentro de lo que es la inferencia estadística, entonces lo que vamos a hacer es, tomando todos esos datos que nos dio la estadística descriptiva y valiéndonos de los cálculos de las probabilidades, vamos a predecir lo que va a ocurrir con una población basándonos en datos de muestras. Esta inferencia estadística, ¿verdad? Es más o menos lo que se puede observar aquí dentro de este cuadro. Entonces lo que tenemos por un lado siempre es la población. De esa población tomamos muestra, ¿verdad? Diferentes muestras valiéndonos de técnicas de muestreo, ¿verdad? Entonces sacamos la muestra y de esa muestra hacemos el análisis dentro de la estadística descriptiva y utilizando los cálculos de probabilidades, entonces hacemos un análisis de todos esos resultados para pasarlos al total de la población, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estudiar solamente una parte de la población que viene a ser la muestra y en base a esos resultados vamos a inferir resultados para la población. O sea, de una pequeña cantidad, ¿verdad? Vamos a transferir esos resultados a toda la población. Esta inferencia estadística, ¿verdad? Esta parte de inferencia estadística se divide en varias partes. Lo primero que vamos a ver son las teorías de muestras, hablando de las distribuciones muestrales. Luego vamos a ver la estimación de parámetros que pueden ser puntuales o por intervalos. Y por último vamos a ver los test de hipótesis que se pueden hacer para grandes muestras y también para pequeñas muestras. Entonces esta parte de inferencia está dividida en tres grandes grupos. La parte de teoría de muestras, la estimación de parámetros y los test de hipótesis. Entonces tenemos que definir primero qué vienen a ser los parámetros, ¿verdad? El parámetro es una medida de resumen de una característica de la población. Cuando hablamos de población, hablamos de parámetros. Por ejemplo, el promedio, la variabilidad y la proporción, ¿verdad? El promedio que habíamos visto ya anteriormente viene a ser la media, solamente que ahora cuando hablamos de población y deja de ser una medida descriptiva nada más y pasa a ser un parámetro, entonces ahora adopta este nuevo símbolo, ¿verdad? Que viene a ser mu. Mu viene a ser la media de la población. Y acá tenemos un ejemplo. Dice el promedio de edad de todos los egresados de universidades del Paraguay en cierto periodo de años. Entonces, como estamos hablando de todos los egresados del Paraguay, entonces es una media de la población. La variabilidad de la edad de estos estudiantes egresados con respecto a su media, entonces estamos hablando de la varianza. Y la varianza de la población se representa por la letra griega que está aquí, ¿verdad? Que viene a ser sigma. Entonces, esto es sigma al cuadrado, viene a ser la varianza. Y la proporción de mujeres egresadas en la población mencionada viene a ser la probabilidad. ¿Por qué habla de una proporción? Porque la probabilidad al multiplicar por 100 se transforma en un porcentaje y el porcentaje viene a ser la proporción. Entonces, en este caso estamos hablando de la probabilidad y como es de la población, entonces es una P con mayúscula. Entonces aquí tenemos media, varianza y probabilidad o proporción de la población, ¿verdad? Son, dice, medidas de resúmenes de ciertas características de interés de la población y por lo tanto son parámetros. Estos vienen a ser parámetros. Obviamente que están también los otros, solamente que estos son los más utilizados. Y también está la desviación estándar o desviación típica de la población, que viene a ser, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la varianza.
También tenemos los estadísticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar ahora muestra y población juntas, ¿verdad? Vamos a tener los datos de la muestra y vamos a calcular los datos para la población. Entonces, tenemos que tener las dos cosas. Cuando hablamos de la muestra, entonces dejamos de decir que son parámetros y pasamos a llamarlos estadísticos. Entonces, los estadísticos también son medidas de resumen, pero de una característica que se observa en la muestra, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, dice, tomamos una muestra de 20 egresados de universidades del Paraguay en el periodo de 2010 a 2013. Y de esa muestra calculamos el promedio de edad de los egresados, viene a ser la media de la muestra. En este caso ya vamos a empezar a llamarle como media muestral. Entonces viene a ser la X con la rayita que estábamos utilizando en la estadística descriptiva. La variabilidad de la edad de los egresados con respecto al promedio, que viene a ser la varianza, que para nosotros es S mayúscula al cuadrado, ¿verdad? Estos símbolos sí ya los conocemos. Y la proporción de mujeres que egresan, o sea, la probabilidad, que es P minúscula. Entonces, cuando hablamos de muestras, ¿verdad? Estamos hablando de una media muestral, la varianza muestral y la proporción de la muestra o la probabilidad. Entonces, cambian los símbolos y tenemos que identificarlos, ¿verdad? Cuando hablamos de muestra, cuando hablamos de población. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos el total de la muestra o el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. El tamaño de la población se representa por N mayúscula y el de la muestra por N minúscula. Entonces dice, para tener en cuenta también, como los parámetros son generalmente desconocidos, el cálculo de los estadísticos muestrales nos permite determinar estimaciones de los verdaderos valores de medidas poblacionales. Generalmente nosotros no tenemos los valores de los parámetros, o sea, no tenemos estos valores, no tenemos la media de la población, ni su varianza, ni tampoco su proporción. Pero basándonos en estos, ¿verdad? Que son de la muestra, sí podemos calcular de forma estimativa, o sea, haciendo una aproximación. Bueno, entonces con estos datos que manejamos ahora, con estos pequeños conceptos, algunos que son nuevos y algunos que estamos nada más clasificando, entonces vamos a empezar a ver el tema de la teoría de muestras para después ir avanzando por la estimación de parámetros y por último vamos a llegar a los test de hipótesis.